Muy bien, pues bienvenidos al tercer video de el sensor ST, ¿vale? Muy bien, entonces de los videos anteriores habíamos explicado cuál era el sistema de control. Por ejemplo, nos centramos en un caso, el del prendido, bueno, el de regulación de temperatura, es decir, cuándo debemos de prender o apagar un ventilador, ¿vale? Entonces dijimos que había un dispositivo, el ST, que monitoreaba la temperatura del refrigerante, que asociábamos a la temperatura del motor, ¿verdad? Esto lo hacíamos a través de un sensor que era el termistor, que dijimos que era una resistencia variable, es decir, que variaba su resistencia de acuerdo a la temperatura, ¿vale? Dijimos que la resistencia no la podíamos leer directamente con el módulo de control, porque el módulo solamente lee voltajes. Entonces, en el video vimos cómo convertir esa variación de resistencia a una variación de voltaje, ¿no? Con lo que era el divisor de voltaje. Nuevamente, ahora vamos a ver esta parte, es decir, cómo podemos caracterizar el voltaje en función de la temperatura, ¿verdad? Porque dijimos, en la clase pasada, revisamos que este sensor en particular te daba estas mediciones y te decía estas resistencias, ¿verdad? Dijimos que nosotros podemos programar cada uno de los casos para ver a qué temperatura estamos, pero dijimos que había un problema si, por ejemplo, aquí nos da una lectura entre 1700 y 2000, digamos 1900, ¿a qué temperatura va a estar? No lo sabemos porque estamos manejando por casos, ¿verdad? Para eso dijimos que necesitamos la curva característica del sensor. Es decir, una ecuación que nos diga en todo instante de tiempo, bueno, de resistencia, cuál es la temperatura que le corresponde, ¿verdad? Bueno, y más aún, vamos a convertir directamente voltaje, fíjate, aquí son variaciones de resistencia con temperatura, vamos a convertir variaciones de temperatura a variaciones de voltaje usando precisamente el conocimiento que vimos en la clase pasada, que era usar un divisor de voltaje. Bueno, para hacer esto hay dos formas de hacerlo. Está la forma teórica, es decir, bueno, está la primera forma de hacerlo, ¿sale? La primera forma de hacerlo es la forma teórica. Es decir, nosotros tenemos aquí, digamos, nuestro divisor de voltaje, nuestros 5 volts, ¿vale? Van a una resistencia de cierto valor, ahorita no sabemos, y conectamos el termistor, ¿sale? Este es el termistor, o el sensor, vamos a ponerle aquí sensor, ¿vale? Vamos a ponerle que tiene una resistencia RS, de resistencia del sensor. Y de esta terminal íbamos a sacar su voltaje de salida, que dijimos, bueno, este es voltaje de entrada, ¿verdad? 5 volts. El voltaje de salida iba a ser la resistencia del sensor entre la suma de RS más R, ¿verdad? Multiplicado por el voltaje de entrada. Fíjate, aquí con esta ecuación relaciona la resistencia del sensor con el voltaje. Lo que nos faltaría ahora sería encontrar la relación entre cómo varía la resistencia del sensor y la temperatura del ambiente, ¿vale? Entonces sería la cuestión, ¿cómo varía R en función de T? Bueno, dijimos que hay dos formas. Hoy vamos a ver la primera forma. La primera forma es la forma teórica. Se asume que el sensor, dijimos, el NTC tiene un decaimiento exponencial, o bueno, se asemeja a un decaimiento exponencial. Por ejemplo, si graficamos la temperatura contra la resistencia, vemos que tiene más o menos una forma así. Bueno, pues se puede caracterizar este sensor teóricamente a través de la siguiente ecuación. R, es decir, la resistencia del sensor, vamos a ponerle aquí resistencia del sensor, es igual, T es temperatura, ¿vale? Es igual a una exponencial, ¿vale? Que, bueno, debería tener coeficiente negativo, ¿verdad? Esta cosa. Pero también se puede transformar en un, digamos, en este tipo de ecuación, A sobre T menos B, ¿vale?
donde A y B son números cualesquiera, pertenecen a números reales, es decir, son números 10, 20, 30, cualquier tipo de números, ¿vale? A y B son números. E es la función exponencial. Muy bien. Entonces, fíjate, ¿qué queremos hacer? Queremos obtener, no sé, no te pierdas de vista, bueno, en sí queremos relacionar los cambios de resistencia con los cambios de temperatura, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de esta ecuación. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es reescribir esta ecuación. Vamos a reescribir esta ecuación. Fíjate, voy a tratar de eliminar la exponencial para que me quede la temperatura aquí entrando de forma lineal. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda, la función inversa de esta exponencial es aplicando un logaritmo neperiano o natural a toda la expresión, ¿verdad? ¿Eso en qué se va a transformar? Bueno, vamos a seguir escribiendo aquí abajo. Sería el logaritmo de la parte derecha, RS. Recuerda, no le pongo barritas de valor absoluto porque RS asumimos que es positivo. Es igual al logaritmo de la exponencial de A sobre T menos B, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos que esto va a ser igual a lnRS. Ese no le hacemos nada, y el logaritmo con el exponencial se cancela y nos va a quedar solamente A sobre T menos B. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta expresión. Simplemente vamos a ponerle que esta es la ecuación número 1. Bueno, 2. Esta es la ecuación 1. Y esta es la ecuación 2, ¿vale? Ahora, antes de hacer cualquier cosa, vamos a manipular un poquito la ecuación del divisor de voltaje, ¿vale? Entonces, fíjate, vamos a cambiarle aquí de color. Vamos, por ejemplo, al verde, ¿vale? Entonces vamos a escribirlo aquí. Vamos a despejar RS y dejarla solita. Entonces, por ejemplo, esto es que está dividiendo, pasaría multiplicando por BO. Es decir, RS más R, que multiplica a BO, es igual a RS por BIN, ¿verdad? Ahora abrimos los paréntesis, es decir, RS B0, este por este, más RB0, es igual a RS BIN. Muy bien. Vamos a pasar este para el otro lado. Entonces te va a quedar RSB0 menos RSBIN más RB0 es igual con 0. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, fíjate, aquí tenemos factor común y factor común RS. Entonces, RS es igual a B0 menos BIN igual a, este es positivo, pasaría al otro lado negativo, ¿verdad? RB0. Es decir, RS, como se está multiplicando, pasaría dividiendo a menos RB0 entre B0 menos BIN, ¿vale? Y si factorizamos un signo negativo abajo, nos va a quedar como menos R, B de 0, entre menos BIN menos B0. Este negativo con este negativo se cancela. Finalmente vamos a tener que RS es igual a RB0 entre BIN menos B0. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, vamos a relacionar este RS del divisor de voltaje con la ecuación del sensor. Recuerda, esta es ecuación del sensor. Y esta es ecuación del divisor de voltaje, ¿vale? Entonces vamos a relacionar esta con esta. ¿Cómo podemos hacerla? Bueno, si a la ecuación del divisor de voltaje, a la ecuación del divisor de voltaje le sacamos logaritmos a ambos lados, vamos a tener logaritmo natural de RS
es igual al logaritmo de la parte derecha, es decir, logaritmo natural de R B0 por Bin menos B0, ¿vale? Ahora sí, entonces, fíjate, en esta parte vamos a decir, sustituyendo ecuación 2 en, digamos, esta es la 3, en 3, ¿sí? Si ubicas por qué, fíjate, aquí tenemos logaritmo natural de RS y acá tenemos logaritmo natural de RS. Entonces sustituimos esta parte en la parte izquierda de 3. Entonces vamos a tener que A sobre T menos B va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de R B de 0 B in menos B0. Logaritmo natural o logaritmo neperiano, como tú lo quieras decir, ¿no? Ahora, recuerda, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando una ecuación de temperatura en función del voltaje, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que de la ecuación de arriba, de esta ecuación, vamos a despejar T. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos A sobre T, es igual, este menos pasa para el otro lado, entonces tenemos logaritmo natural de RB0 entre Bin menos B0, más B, ¿verdad? Ahora fíjate qué va a pasar. El T lo vamos a pasar multiplicando a toda esta expresión. Imagínate que aquí ponemos T, ¿sale? Y aquí pues vamos a tener un 1. Entonces vamos a pasar dividiendo toda esta expresión. Es decir, le vamos a sacar el inverso, por lo tanto, y finalmente vamos a tener que la temperatura va a ser igual a ¿quién? A A sobre logaritmo natural de RB de 0 sobre B in menos B de 0 más B, ¿vale? Entonces, esta va a ser la ecuación característica del sensor. Ecuación característica del sensor ECT, ¿vale? Es decir, es aquella ecuación que a todo valor de voltaje que te dé el sensor te va a dar una lectura de temperatura. Es decir, esta ecuación es la que tú programas en el SM o en la computadora, en el microcontrolador o en lo que tú tengas a la mano, ¿vale? Varios detalles, fíjate, el logaritmo, siempre que manejes logaritmos debes de verificar que sean, esto se llama argumento, ¿vale? El argumento siempre debe ser mayor que 0. En este caso, ¿es mayor que 0? Vamos a inspeccionar. Por ejemplo, el voltaje de entrada es 5 volts, ¿vale? El voltaje de entrada es 5 volts. ¿Quién es Bin? Es 5 volts. ¿Quién es BO? Es la división, es un número que va a estar entre 0 y 5. No va a ser 5 nunca, pero va a ser un valor entre 0 y digamos 4.9, 99 digamos. Entonces 5 menos algo menor a 5 siempre va a ser positivo, ¿vale? La resistencia es positiva, el voltaje de salida siempre es positiva, entonces el argumento del logaritmo siempre es positivo, ¿vale? Entonces esto siempre va a ser diferente de 0. El logaritmo siempre va a ser diferente de 0. El argumento diferente de 0, por lo tanto el logaritmo sí existe, ¿vale? ¿En qué hay que tener cuidado? Que la combinación del logaritmo con b debe de ser diferente de 0. El denominador siempre debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es 0, pues se va a determinar, pero en la realidad eso no pasa, ¿verdad? Entonces esta sería la ecuación característica del sensor ST. Esta se obtuvo a partir de la ecuación teórica esta, ¿vale? Eso es lo que nos dice la teoría. Lo que no nos dice es cómo se calcula A y cómo se calcula B. Bueno, eso es el defecto de este, digamos, de este método, porque tú debes de buscar los numeritos A y B tal que se satisfaga esta curva, es decir, debes de calarle con diferentes A y B, meterles temperaturas y ver que te dé la resistencia correspondiente. Bueno, este es el primer método. Vamos a ver en el segundo método en el siguiente video, pero por lo tanto
Y por lo pronto dejamos hasta aquí la primera forma de calcular la relación de temperatura con relación de voltaje, ¿vale? Recuerda, V0 es el voltaje que te va a dar el sensor y una resistencia nominal. Muy bien, entonces tú lo conoces, esta lo conoces, B ya teóricamente lo vas a conocer y pues tienes toda la información para calcular la temperatura. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Chao.